Buenos días tengan todos ustedes. Honorables miembros del Presidium, señor doctor Raimundo Bautista, representante del señor director de Huerta Navarro, el doctor Antonio Mora Huerta, responsable de la subdirección de enseñanza del Hospital Civil San Antonio Alcalde, el doctor Eduardo Gómez, representante del señor rector Raúl Gómez, honorables compañeros médicos, honorables familiares. Es para mí un orgullo el ser invitado en esta ocasión para ser presidente, para ser padrino de esta generación. Creo que el término ha cambiado a través de los años. Anteriormente padrino se llamaba el equivalente a sustituir al padre en caso de ausencia. Ahora el padrino es aquel que lo representa, que les da consejos porque no tiene para más. Entonces, los grupos, obviamente a través de la historia, se han incluido. Lo que en nuestros tiempos eran 10, 15 alumnos en la Facultad de Medicina por año, ahora vemos 600 alumnos. Esto hace parte más difícil la comunicación y al mismo tiempo la posibilidad de tener un contacto más directo con ustedes para poderles ayudar a resolver esto. Sin embargo, cuando pregunté yo a las personas que fueron a invitarme para ser padrino generacional, les preguntaba qué es lo que querían que dijera. Porque pues, los tiempos pasan, los años pesan, y obviamente las capacidades se van disminuyendo conforme van pasando. Sin embargo, como decía, y ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, las palabras del doctor Jesús Cumante Rodríguez, que en una ocasión le pregunté yo desde el médico, oiga, ¿por qué usted anda de una parte a otra recibiendo tanto? Y él me dice una forma muy sencilla. Dice, mire, cuando llegamos a nuestra edad, se nos acaban las pasiones, pero se nos enciende la vanidad. Entonces, por vanidad, acepto yo esta responsabilidad que ustedes me dan como padrino generacional, no tanto porque lo merezco. Preguntaban sobre qué hablaría. Y hay dos cosas que me preocupan, o una más. Es fundamentalmente la pérdida de valores que está repercutiendo en la práctica de la medicina. Hace 40 años, recuerdo haber escrito algo en relación con la deontología médica. En esa ocasión, el doctor García Telles, que era un hombre que escribía mucho en periódicos, en revistas, en libros científicos y filosóficos, estaba ya preocupado por la forma de cómo estaba cambiando la actitud del médico ante el enfermo. Veía que sí, que la ciencia iba avanzando, que la tecnología iba avanzando, pero que los valores normales del médico se perdían. Ya no era aquel médico que apapachaba a sus enfermos, aquel médico que si acaso no tenía los equivalentes tecnológicos para hacer un diagnóstico perfecto, sí tenía el tiempo y al mismo tiempo el cariño por el enfermo que conocía. Había una simbiosis entre el médico y el paciente, de forma tal de que se convertía prácticamente en consejero de salud. Eso se fue perdiendo poco a poco. Los tiempos, los cambios de cultura, la multiplicación poblacional ha hecho que todo esto se cambie. Sin embargo, sí me gustaría leerles, tratando de no enfadarlos por un lado, y por otro lado de ser corto, informal. Dice, hace 40 años tuve la posibilidad de ponerme en contacto con pensamientos filosóficos enunciados por el doctor Salvador García Telles
que a esta distancia siguen vigentes, dada la crisis de valores tradicionales, políticos, religiosos y económicos por los que estamos conociendo. Es vigente lo que hace 40 años a ellos. Se ha dicho, y lo hemos constatado, que el estado de inmoralidad en la que estamos inmersos se da no únicamente en el sector profesional y en la sociedad, sino también y en forma cada día más alarmante en el estudiantil. Fenómeno que debe de alarmarnos y preocuparnos para tratar de amainarlos y corregirlos gradualmente antes de que la catástrofe se presente como una patología apocalíptica y mortal. Una de las profesiones que más nos preocupa es la médica, que obliga a que se revise y se observen las leyes deontológicas universales. En 1972, el doctor Santiago Ramírez, célebre psicoanalista mexicano, escribió un libro sobre la inmoralidad médica reinante, en la que informa certera los vicios y las fallas que abruman la práctica de la medicina en México, y en la cual destaca la grave responsabilidad que asumen las facultades de medicina a través de sus directores. Al poner en marcha programas para la medicina, es caso en la responsabilidad en los cuales la ética como ciencia filosófica de conocimiento y práctica de la medicina o no se enseña o no se le da el tiempo que merece para que se conozca, se enraice, se practique y se transmite a través del ejemplo, con la idea de impartir a la gente joven que aspira al ejercicio de una profesión humanista como lo es entre muchas la medicina. De no hacerlo es permitir el olvido de un apostolado que debe de presidir su actuación en la vida y abandonarlo a la posibilidad de que actúe en una sociedad desconectada y en la cual los primeros centavos ganados en su práctica profesional resultan de actuaciones no simplemente amorales, lo cual ya es grave, sino que en muchos casos es delictuoso. El conocimiento y enseñanza de la moral médica y de intereses profesionales se dio en las escuelas y facultades de medicina durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Se expresaba en la carrera de medicina intercalada con otros programas de conocimiento. Sin embargo, en la Universidad Nacional de México y de Guadalajara para 1930, este tema no encontró comprensión en el alumnado, considerándolo inútil, y fue eliminado del plan de estudios. Lo mismo sucedió en la Escuela de Medicina nuestra, en donde las cátedras de Historia y Filosofía de la Medicina y Psicología se dedicaron unas cuantas horas. Tiempo no suficiente para estimular los valores morales y de cultura médica que el alumno, futuro profesionista, debe de conocer. Por lo que considero que dentro de las modificaciones y actualizaciones del programa de estudios se debe de incrementar las horas educativas en esta materia, así como seleccionar con mucho cuidado los maestros que la otorguen, como los que tengan excelencia académica y sean paradigmas de la cátedra que ejerzan. En aquel tiempo se hablaba mucho del juramento médico elaborado en la Convención de Ginebra en el año 1950. Antes siempre jurábamos cuando nos recibíamos de médicos el juramento hipocrático. Y decía, la salud y la vida del enfermo sea nuestra prioridad o primordial preocupación. Conservar respeto y reconocimiento a nuestros maestros y a nuestros semejantes. Desempeñar el arte de la práctica médica con una conciencia y mucha dignidad. Respetar el secreto profesional. No posponer nuestros servicios profesionales por los intereses materiales. Considerar a los compañeros médicos como nuestros hermanos y como tal tratarlos. Nuestro deber profesional debe estar por encima de actitudes religiosas, políticas, razas o nacionalidades, antagonismos personales o amenazas a la vida misma. Dar respeto absoluto para la vida humana desde el momento de la concepción. 9. Dedicar nuestra vida al servicio del hombre. 10. Realizar nuestras actividades profesionales basados en la fe, la esperanza y el amor a los prójimos. Este simple decálogo, aprendido, entendido y practicado, permitirá una superación en el hermoso trabajo de la práctica médica que en nuestro medio y en nuestro tiempo tanto necesitamos. Esto se escribió hace 40 años.
sigue siendo vigente. Los principios éticos no cambian. Cambian la forma, si acaso, pero lo más fundamental es el respeto entre el médico con el paciente y entre los médicos mismos, actuando siempre con honorabilidad. Pues esto, que ha pasado por toda una serie de códigos, el código Hammurabi en la India. En la India, el código de Manu, perdón, en Hammurabi, en Persia, en Irán. ¿Qué pasó por el decálogo de Moisés? ¿Qué pasó por los principios filosóficos de Confucio? Que posteriormente los griegos y los romanos lo hicieron siempre, lo hicieron que se aprendiera para la práctica de la profesión. Sigue vigente. Las mortandades, los asesinatos, las guerras despiadadas han hecho que existan códigos de Helsinki, de Nuremberg, de Tokio, de Roma, de París, de Washington, pero todos ellos son nada más de palabras que a la hora de la hora no son cumplidos. Mal. ¿Por qué digo yo todo esto? Digo porque estoy preocupado. Estoy preocupado porque a través de mis años, ya son muchos, he visto cómo se ha degradado la actividad. Segundo, considero yo que debemos de mantener en mente dos cosas fundamentales. Ustedes han sido afortunados en estar en un hospital único, en su historia, en su tipo arquitectónico y en las gentes que han estado presentes en nuestra enseñanza como abuelos de la medicina. Este hospital, que tiene ya cerca de 220 años, una estructura arquitectónica diferente a todas las demás, con un sistema panóptico para revisión desde un centro que es el distribuidor del hospital, para vigilar a los enfermos, tanto de sexo masculino como de femenino, es único. En México se intentó, pero no en el campo de la medicina, sino en el campo de la carcelaria, como fue la cárcel de Lecumberri. Sin embargo, ni el primer hospital hecho en México, que es el Hospital de Jesús, construido o mandado construir por Hernán Cortés, tiene ni el tiempo y las características que tenemos nosotros. Entonces les digo que sean afortunados porque no todos los compañeros generacionales tienen la oportunidad de estar en este hospital. Un hospital con historia, con gentes que han trascendido la historia y la cultura tanto de México internacional, como es Pablo Gutiérrez, como es Leonardo Oliva, como es Salvador García Diego. Y en el área de la cultura pues tenemos fundamentalmente a Valentín Gómez Arias, que para mí es el más importante, 1810, 1820, a Pablo Gutiérrez en el campo de la medicina, en el campo de la cultura después a Mariano Azuela y Enrique González Martínez. Pero como hay muchos otros, Manuel Galindo, que se recibió en 1908, escribió sobre Guadalajara una obra maravillosa que se llamó La ciudad del polvo. Describía la Guadalajara de su tiempo, una Guadalajara con mucha piedra, pero con más polvo. Una ciudad decrépita llena de enfermedades, con problemas de sistemas de agua, y donde relata paso por paso lo que estaba pasando en la Guadalajara de principios del siglo XX. Entonces, de ahí todavía han venido gran cantidad de maestros que a nosotros los viejos actuales, que quedamos 2, 3, el día de ayer tuvimos la mala suerte de tener al decano de la medicina en este hospital, el doctor Roberto Andrade, para el cual yo solicito un minuto de silencio. Por favor, para